Hoy la ansiedad va a ocupar nuestro espacio porque, fíjense, les voy a leer datos. Algunos estudios se realizan constantemente, nos dicen que España es líder en Europa en el consumo de ansiolíticos como el lorazepam, el alprazolam y todos los derivados. Seguro que les suena. Diazepam, todo lo que acaba en pam, param, pam. Pues eso, ansiedad. Según las estadísticas, siguiendo con los datos, 1 de cada 5 españoles consume también ansiolíticos, sedantes o pastillas para dormir mejor. Y por cierto que una gran mayoría los utiliza porque se los presta un familiar, se los recomienda un amigo, tómate esto que a mí me va muy bien. Esa no es la manera, pero es lo que se hace. Hay quien dice que la ansiedad está siendo el problema del siglo XXI, así que vamos a descubrir qué es lo que pasa y sobre todo qué es lo que podemos hacer para combatirla. Según la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo con las últimas encuestas, la ansiedad ya es el problema mental más citado por los españoles, con más afectados, al igual que ocurre en todo el mundo, entre las mujeres. Las estadísticas, tan frías pero tan necesarias para situarnos, nos dicen que 70 millones de personas sufren ansiedad en Europa, que 1 de cada 5 personas en España está en riesgo de tener mala salud mental y que la ansiedad es el 6º problema de salud más recurrente según la encuesta nacional de salud más reciente. Un grupo de científicos en Zaragoza han realizado un estudio sobre la ansiedad que se ha publicado recientemente. El resultado de esa investigación demuestra que las personas que padecen ansiedad tienen el triple de probabilidades de desarrollar una demencia como la enfermedad de Alzheimer. Cada vez conocemos más sobre nuestro cerebro y nuestra psique, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Bueno, pues nos van a ayudar a reflexionar sobre este tema. De momento, 2 psicólogas que se llaman Ana Cruz y Nuria Cruz. Bienvenidas. Hola. Hola. Ellas son las directoras, además, del Instituto Aragonés de la Ansiedad, con lo cual saben mucho sobre el tema. Y la primera pregunta, aunque parece obvia, Nuria, Ana, da igual, ¿qué es la ansiedad? ¿Es una sensación? ¿Es un trastorno? ¿Es algo normal? Porque ansiedad a veces tenemos todos, pero resulta que a veces es un trastorno. ¿Cómo podemos partir del tema? Bueno, yo creo que primero hay que diferenciar entre lo que es una ansiedad normal, esa respuesta adaptativa que aparece en situaciones de peligro, y la ansiedad como problema, como trastorno. Digamos que llega un momento en el que dices, bueno, esto ya no es un nerviosismo o una agitación propia de una situación, tengo un examen, van a operar a un familiar, sino que de repente me pasa y se supone que no tengo motivos y no tengo un porqué y sin embargo tengo esa agitación. Eso sería un indicador ya de que algo empieza, o no sé en qué momento está, que algo no va bien del todo, ¿no? Está claro. Al final es una cuestión de grado. La ansiedad como tal es beneficiosa, es una respuesta de alerta, sí, pero tiene un beneficio que es aumenta tu rendimiento, te ayuda a superar una situación difícil. El problema es cuando está preparada, está diseñada, es una respuesta ligada a la supervivencia para superar un momento. Por ejemplo, esta entrevista en la tele. Otra cosa es cuando yo vivo con ansiedad situaciones normales de mi día a día, como ir a una tienda, ir a trabajar o montar en el autobús, por ejemplo. Esa sería una diferencia en la que realmente interfiere en tu vida. Claro, ahí es donde hay que decir, stop, vamos a ver qué ocurre. Antes de todo hemos querido conocer la opinión de las personas sobre la ansiedad, a ver qué cree la gente, qué opina la gente, cuánto la conoce la gente. Les hemos preguntado qué es para ustedes la ansiedad y cómo la definirían. A ver. ¿La ansiedad? Pues la ansiedad, un estado de nerviosismo, de intranquilidad, el no encontrarse anímicamente bien. Pues la ansiedad es muy extensa. Pues no sé, algo que te preocupa, algo que te hace sentir mal. Una ansiedad, pues un estado de nervios, de irritación, sensaciones de que te falta el aire por preocupaciones o por problemas ya sea personales, laborales, situaciones difíciles pues que nos hacen a veces pues estar como no quisiéramos estar. Falta de economía, falta de trabajo. Y por ejemplo me pongo con ansiedad cuando veo a alguien que está enfermo y tengo que acompañarle y me siento muy mal. Problemas familiares, enfermedades. Lo que nos produce el querer hacer muchas cosas o conseguir muchos retos y no poder llegar al fin. Pues es un estado en el que tú te encuentras pues un poco atascado y sin saber un poco lo que hacer o hacia dónde orientar
tu vida, más o menos? Ansiedad, pues, ¿cómo te lo diría yo? Estás como en ansiedad, ¿no? Como que quieres hacer muchas cosas, pero al final no llegas. Un estado en el que no eres capaz de resolver la situación ante la que te enfrentas y te ves sobrepasado por el momento. Yo creo que alguna vez también en los estudios, sobre todo los universitarios, en periodo de exámenes sí que algunos acusamos un poco de ansiedad. La intranquilidad, no estar a gusto, no estar, no sé, no encontrarte en ti mismo. Hay bastante sensibilidad por parte de las personas. Sí. Todo el mundo se refiere a la ansiedad como, en general, asociada a algo concreto, pues enfermedades, exámenes, un estado de estoy mal conmigo mismo. Pero hoy nos vamos a centrar, porque todos sentimos ansiedad o hemos sentido ansiedad de forma normal en algún momento de nuestra vida. Vamos a referirnos en concreto cuando la ansiedad se escapa, cuando la ansiedad ya se convierte en un problema que nos condiciona la vida, que suele ser mucho más a menudo de lo que nos creemos y llega a niveles a veces incluso incapacitantes. Así que cuanto más conozcamos y antes podamos intervenir, mejor. Seguimos a la vuelta de un consejito. Insisto, nos centramos en la ansiedad que nos supera, la que no podemos controlar de forma normal con una respiración o cambiando de pensamiento cuando decimos, jo, es que estoy en un sin parar, no sé qué me pasa, esa sensación de agitación interna que parece que no responde a ningún motivo. Ese sería el indicativo, el primer síntoma que nos tendría que hacer parar a pensar. Es decir, no sé qué me pasa y hace tiempo que me pasa, pero no estoy bien y no estoy bien y estoy agitado y estoy nervioso. Ahí tendríamos que empezar a pensar que algo debería llamar nuestra atención, deberíamos poner remedio. ¿Sería un primer paso? Puede ser. Puede ser. Quiero decir, la persona realmente esa sensación de desajuste o de desproporción con respecto a la situación que yo estoy viviendo. Ya. Yo si tengo un examen y estoy nerviosa o tengo que hablar en la tele y estoy nerviosa, sé que estoy ajustada, sé que es normal. Yo no tengo una situación, no me siento extraña. Y sé que cuando acabe de aquí se me va a pasar. El problema es cuando la persona siente que realmente lo que está sintiendo, el cómo lo vive, el que no duermo, el que parece que no me cae bien la comida, que estoy incómoda, agitada o nerviosa, es algo que no está ajustado a la situación que vive. Hay veces que la persona tampoco se da cuenta, pero sí el familiar o la persona que tiene alrededor. Claro, y a veces no se sabe identificar, porque hay personas que... otros compañeros vuestros, psicólogos, han dicho, es que personas que vienen a la consulta y dicen, es que no soy feliz, es que no me encuentro bien, pero no sé por qué. Sí. No se tiene por qué saber. Uno se nota el malestar, nota la emoción que no le acompaña y a lo mejor no encuentra los motivos. Pues mi vida está bien, tengo un trabajo, tengo una familia, tengo salud y sin embargo hay algo que no está encajado. Entonces eso sí que nos puede hacer pensar qué es lo que no funciona, qué es lo que está desajustado. Muy bien, pues vamos a ver, ¿qué ocurre si no se para esa evolución de la ansiedad? ¿Suele desaparecer por sí misma o puede crecer y coger velocidad, incluso otras formas? Suele coger velocidad. Sí, sí, o sea, no se va sola. No, ya. Nosotras cuando hablamos de ansiedad, hablamos de emociones y decimos que detrás de la ansiedad la emoción principal que esconde es el miedo. Entonces el miedo se extiende, se contagia. Cuando no afrontas el miedo, realmente lo que acaba es aumentando. Y el miedo nos hace que la vida acabe siendo cada vez más limitada. Más limitada. Exacto, eso es. Entonces acabo evitando determinadas cosas. La primera conducta que nos sale cuando tenemos miedo es evitar. Escondernos. Me escondo y evito. Ya. O sea que conviene ponerse a trabajar. Vamos a ver si las personas, hemos querido preguntar también en la calle, opinan que es algo fácil de tratar, de curar, si se trata de centrarse, respirar y ya está, o si es más complicado. No, la ansiedad en muchos casos es un problema y te paraliza. O sea, te puede llegar a ser un gran problema y te paraliza en el hecho de que no
no sabes cómo resolver el momento y puede empeorar, claro, y llegar a ser un problema de salud. Hombre, ahora hay muchas técnicas para poder controlarlo, en fin, yoga, todo este tipo de terapias y demás, pero yo creo que también por la sociedad en la que vivimos y todos los problemas que nos rodean a todos, pues el que más, el que menos, todos tenemos un poquito de ansiedad. Es grave, si no lo sabes controlar es grave. Por ahí te pueden venir depresiones, te pueden venir muchas cosas. Una vez te toque el sistema nervioso y la cabeza y eso, y ya ahí es más difícil de controlar. Si no sabes controlarlo y no te mentalizas un poco que no pasa nada, pues claro que puede ser un problema gordo. Depende de cada persona. Hay personas que sí que la controlan más y otros que igual sí que necesitan un poco de ayuda para llevarla mejor o para controlarla del todo. Se puede controlar, sí. Lo que pasa es que hay gente que no sabe cómo atacarlo, pero se puede controlar. Cuando esos problemas, o sea, cuando esa situación ya es crítica, es cuando necesita serios tratamientos. Se puede controlar hasta un nivel cuando no nos afecta, dijéramos, a nuestra vida personal, pero yo creo que llega un momento en el que pues, necesita tratamiento. Pues me gusta saber que hay personas que saben muy bien de lo que hablamos, otras están muy receptivas y para eso estamos nosotros, para contarlo y para que los expertos nos ayuden, ¿no? Porque hay una transformación de la ansiedad, que es cuando se convierte en un ataque de pánico o ataque de ansiedad o ataque de angustia. No sé cuál es el nombre correcto, Ana Nuria. Los dos están aceptados y además lo importante es que nos entienda todo el mundo que nos escucha. Así que de ambas formas nos entienden, vale, ataque de pánico, ataque de angustia, ambas también. Esto que le pasa a muchísimas personas, que el que le pasa lo pasa muy mal, pero muy mal, porque en ese momento cree que va a morir, que se está volviendo loco, etcétera, como veremos ahora enseguida. Vamos a centrarnos en ese que es... esa es una de las formas en las que se manifiesta la ansiedad y es de la que hablaremos. Aunque podríamos decir que está detrás de casi todos los trastornos emocionales, psicológicos, ¿verdad? Al final hay una ansiedad latente en el trastorno obsesivo-compulsivo, hay una ansiedad latente en la depresión o hay depresiones ansiosas. O sea, está ahí muy a menudo. O sea, que puede mutar, cambiar... El ataque de pánico como tal aparece como síntoma en muchos de los trastornos de ansiedad. Una agorafobia, por ejemplo, cuando es el trastorno de angustia el único síntoma, o sea, cuando es el ataque de pánico el único síntoma, es cuando hablamos de trastorno de angustia. Pero realmente el ataque de pánico aparece en muchos trastornos. Nos acompañan dos personas que saben muchísimo del tema. Isabel Freile es presidenta de la asociación Capaz, que es el colectivo de afectados por el pánico y la agorafobia de Zaragoza. Y nos acompaña Rosa Calvo también, que también pertenece a esta asociación, a Capaz, y que nos va a contar su experiencia con la ansiedad, porque nos ayuda mucho a entenderlo mejor. Porque una cosa es lo que uno lee en un libro y otra cosa es cuando te lo cuenta alguien que le ha pasado, ¿no? Entonces, Isabel, por ejemplo, como eres la presidenta de la asociación, ¿qué hay los suficientes afectados como para haber constituido una asociación cuya labor es trabajar para ayudar al mayor número de personas posibles a lidiar con este problema que puede ser horrible? En efecto, sí. Todas las personas que estamos en Capaz son personas que lo están padeciendo o personas que en su día lo padecimos y que ahora estamos en la asociación para ayudar, en efecto, a lidiar con ello. Y todas podemos dar fe de que es muy angustioso y es terrible. Cuando se está dentro es terrible. La sensación es que no hay escapatoria. Tú lo has dicho muy bien. Es el me muero, me vuelvo loca, voy a perder el control, el mundo en torno a mí se ha vuelto irreal, o yo no soy real, o... todo este tipo de sensaciones psicológicas. Claro, y además viene cuando viene, no son trastornos que avisan. Tú puedes estar cocinando, puedes estar yendo en coche, puedes estar subiendo en el ascensor, o sea, no es algo que tú puedas prevenir. Espera, que me va a pasar dentro, que lo noto, o sea, viene y te coge donde te coge, ¿no? Aparentemente sí. ¿Sí? Solo... Quiero decir, luego cuando ya entras en proceso de terapia vas viendo cuáles son los mecanismos, vas viendo qué es lo que pasa, qué es lo que te ha afectado, qué es lo que te ha hecho llegar a ese estado de ansiedad. Pero la primera sensación, desde luego, yo en mi caso estaba tomando una cerveza en un bar, era viernes, estaba relajada, era momento paz, y de repente fue, me muero.
me muero. Entonces, sí, aparentemente no avisa. Sí. Luego, cuando ya te pones en proceso, vas viendo cuáles son los mecanismos que te han llevado a ese ataque de ansiedad. ¿Me permites que salude y le pregunte a Rosa? Gracias por estar aquí también. Gracias a ti. En tu caso, ¿cuál ha sido tu relación con la ansiedad? Porque habláis, y esto quería matizar, de afectados por el pánico y la agorafobia. Es decir, que entiendo que van tremendamente unidos, como apuntaban Ana y Nuria. O sea, el trastorno de pánico hace que cojas tanto miedo que al final te vayas encerrando. No en todos los casos. Se pueden dar crisis de pánico, se puede dar el trastorno de pánico sin agorafobia, pero hay un porcentaje muy alto de casos, eso es, en los que van juntos la agorafobia y el trastorno de pánico. En mi caso fue trastorno de pánico sin agorafobia. En el de Rosa fue con agorafobia. ¿Nos puedes explicar, Rosa? Yo siempre he tenido los ataques de pánico por la agorafobia. Nunca me han dado así por así. Y es cuando me he sentido siempre en un sitio en especial que no tengo salida, que no puedo salir. A ver, la agorafobia, porque igual hay gente que dice, ¿pero qué es esto de la agorafobia? Porque hemos visto en películas personas que no pueden salir a la calle. Sí, los extremos más graves serían esos, sí. A mí no llegué a eso, pero cuando estuve hace años en la etapa peor, pues por supuesto ni ascensores, eso, ni grandes almacenes, ni ir al cine, ni autobuses, ni metro, ni avión. Incluso si estaba en un atasco, aunque dicen, no estás atrapada, sales. No, ¿y qué hago con el coche? Estoy atrapada. Ya. Es cuando te sientes atrapada. Y luego llega un momento que tienes el ataque de pánico lo pasas tan mal, porque es malísimo, tienes tanto miedo de que te vuelva a dar ese ataque de pánico que lo que haces es evitar los sitios que te va a dar ese ataque de pánico. Y poco a poco vas evitando un montón de cosas. Claro. Y esa es la razón que luego al final acabas quedándote en tu casa. Claro, ¿querías decir algo? Es que la agorafobia no es... El trastorno de agorafobia tampoco es tan fácil de definir. Sí. Es el miedo cuando una persona está en una situación y la salida no es fácil. Entonces te puede dar en el autobús, yo quiero salir del autobús pero me tengo que esperar a la parada. Te puede dar en la sala del cine porque quiero salir pero tengo que molestar a todas las personas que hay en la fila, o en un centro comercial pero estoy en la tercera planta y tengo que bajar y sortear a la gente. O en la peluquería. Sí. Estoy con el tinte y a ver cómo me levanto yo aquí dignamente y salgo. Es el miedo a estar en esos sitios cuya salida es complicada. Claro. No necesariamente a un nivel físico, sino por la situación que ocupas tú. Por ejemplo, si eres profesora, estás dando clase y te da un ataque de pánico dando clase, y dices, ¿ahora qué? No me puedo ir. Eso es. Pero yo me estoy muriendo. A ver, es que quiero insistir en las personas que sufren un ataque de pánico, no estamos hablando de, uy, qué nervioso estoy. Estamos hablando de que muchas veces acaban yendo a urgencias. Eso es. Me gustaría que quede claro porque yo siempre digo, qué maltratada está la ansiedad, porque la gente, bueno, ansiedad, pues oye, que se tome una tila, pues oye, que se relaje, pues oye, con buena fe, pero con gran desconocimiento. No, no, es que en un ataque de pánico tú te crees que te vas a morir, o que te vas a volver loco, o que lo que te pasa estás en otro mundo. No lo sé, son sensaciones, Rosa. Sí. Aparte de eso, luego tienes también unos síntomas físicos que también son muy malos. ¿Por ejemplo? Yo, por ejemplo, tienes un miedo horroroso, eso es un miedo que no lo puedes explicar, miedo, pero un hormigueo por todo el cuerpo, un hormigueo, el corazón empieza, que parece que se te va a salir, empiezas a hiperventilar, el hiperventilar te hace marearte, te entra descomposición, que tienes que ir a un baño rápidamente, te entran unas, aparte de tu del miedo psicológico. Físicamente tienes unos síntomas malos, muy malos. Claro, entonces según dónde estés dices, si me da el ataque, ¿qué hago? Tengo que llegar corriendo a un sitio para descargar mis nervios, o para, me imagino, tumbarme en el suelo, o que haya cerca un hospital, que haya facilidad para entrar a una farmacia, a un médico, ¿no? Claro, y esto, imagínense, estamos viendo síntomas extraídos de, bueno, pues de páginas de psiquiatría en general. Son los síntomas más habituales de las personas que sufren el ataque de ansiedad y el ataque de pánico. No tienen por qué ser todos
ni todos a la vez. Dicen que con que haya 4 o 5 taquicardias, sudoración, descomposición, mareo, eso ya puede hacer pensar que se trata de un ataque de ansiedad. Es agotador, porque al final te condiciona, ¿verdad? Y tu vida... El problema de las personas que sufren agorafobia o trastornos de pánico muy a menudo es que al final te acabas montando la vida alrededor de eso, Isabel. Absolutamente. Totalmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo de hecho tuve que coger bajas muy largas, era incapaz de centrarme y bueno, tuve que dedicar un tiempo a curarme. Y lo vemos cada día en la asociación en Capaz, lo vemos siempre, que hay personas que hacen girar su vida, bueno, que no pueden evitar que su vida gire en torno a: si entro aquí voy a tener un ataque de pánico, no me puedo ir de viaje, no puede. Hay gente que deja de trabajar, hay gente que pide una incapacidad porque no puede. Y sí, condiciona toda tu vida en todo, tus relaciones sociales. Claro. Las personas agorafóbicas, ir a un bar. ¿Y cuánta gente habrá en ese bar? ¿Y dónde está? ¿Y cómo está de lejos o cerca de mi casa? O sea, ya no es solamente el aspecto laboral, sino el ocio, tus relaciones sociales. Después hay muchas personas que tienen dificultad para contar lo que les pasa, que piensan que no van a ser creídas, no van a ser entendidas, o que les da muchísima vergüenza contarlo. Bueno, es lo que pasa con los trastornos mentales o psicológicos o emocionales, que todavía arrastramos estigmas. A nadie le da vergüenza confesar que tiene una gastroenteritis y decir: oye, pues es que yo, mira, soy agorafóbico, o tengo trastornos de pánico, ya me perdonaréis si un día me pasa. Da mucha vergüenza todavía. Yo siempre digo: jolín, además de tener ese trastorno, tienes que añadir la vergüenza social, que es lo que intentamos erradicar, porque si todo el mundo conoce, comprende, entiende, no te preocupes, amiga, amigo, que si te pasa estamos aquí, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Yo creo que ayudaría mucho, ¿no? Vamos a darle la vuelta. Vamos a hablar de lo que sí se puede hacer. Vosotras sois psicólogas, dirigís el Instituto de la Ansiedad. Isabel es la presidenta de Capaz, es una asociación que, por cierto, yo quiero que rotulen ahí, porque hay muchas personas que no saben dónde dirigirse por esto, porque no se habla, porque yo a quién le cuento esta locura. La podéis contar en la asociación. La podéis contar y os van a derivar. Ahora irán apareciendo. Que me da mucha rabia que haya gente que no se entere o que no sabe si hay, pero yo hoy tengo que ser socio. No, podéis llamar tranquilamente. ¿Se cura los ataques de pánico? Por supuesto, por supuesto. Sí. Ellas son psicólogas, vosotros si sois terapeutas. Pues contadme la que queráis. Por ejemplo, ¿qué tipo de tratamiento se aplica en este caso? Los ataques de pánico. Vamos, ya sé que es mucho más amplio y nos quedamos un poquito en la superficie, pero bueno, ese sufrimiento espantoso que es el ataque de pánico y la agorafobia. Bueno, yo creo que realmente el afrontamiento nosotros lo planteamos desde 2 vías, ¿no? Habría una vía que iría encaminada a esa reducción de los síntomas o a poner parches o dar muletas o herramientas para que la persona pueda sobrellevar esas situaciones, para que bloquear si te está limitando la vida, intentar que eso frenarlo. Luego habría otra segunda vía que va en paralelo a esta primera, que estaría encaminada a ver, nosotros entendemos la ansiedad como una señal, un indicador de que algo está pasando en tu interior, un desajuste. Sí. Entonces... Isabel, comentad, porque vosotros hacéis terapia en la asociación. No, para nada, pero así intercambiáis, yo escucho, aprendo. ¿Hacéis terapias con las personas? Sí, en Capaz trabajamos a 2 niveles, de autoayuda y de terapia. En efecto, tenemos grupos de los 2 tipos y entonces estaba simplemente asintiendo a lo que decía Ana, porque es verdad, lo primero hay como un nivel de urgencia. Sí. La persona quiere saber qué hago cuando tengo una crisis de pánico. Claro. ¿Qué puedo hacer? Esa situación? Es como, ¿cómo tolero esos síntomas? ¿Qué hago? ¿Cómo me lo quito de encima? Y esa es una medida a tratar y a gestionar, aprender a gestionar. Pero al final siempre tienes que tratar la otra parte también, que es porque de repente en mi vida ha aparecido la ansiedad, si antes no tenía. Ya, Rosa, tú estás en ello, ¿no? Sí. Porque una cosa es decir, bueno, pues me voy a tomar esto en un momento puntual que te puede ayudar a rebajar esa intensidad de la angustia, pero eso aplaca, pero no cura, ¿no? Eso es. No, la medicación te ayuda. Al principio, ayuda. O sea, hay que decir que te ayuda. Pero claro, no puedes estar toda la vida con la medicación. Y luego a mí me ha pasado, he hecho viajes y a lo mejor he ido con las orfidales o con lo que sea,
Y ahora no me acuerdo de muchas cosas. Digo, pues yo iba medio drogada, porque no me acuerdo. Pero a mí lo que más... Yo ya casi me puedo considerar curada. Qué y lo bien. que más me ha ayudado, sí que tiene razón, es conocerme a mí misma, saber por qué conocerme a mí misma. Que no nos damos cuenta, pero en el fondo no nos conocemos. ¿Eso es lo que a ti te ha ayudado más al final? Sí, o la terapia que he hecho, conocerme a mí misma, porque muchas veces es todo de cabeza a cabeza, pero no nos paramos a conocernos, a ver qué nos dice nuestro cuerpo. Y eso es lo que a mí me ha ayudado, a saber lo que mi cuerpo me dice. Las expertas están diciendo que sí. Es que creo que lo está explicando fantástico. Realmente la ansiedad, cuando uno tiene ansiedad hay un desajuste. La ansiedad no es el problema, es el síntoma de que hay un problema en mi vida, de que algo se ha desajustado y se trata de volver a ajustarnos. Y creo que lo está explicando fantástico. En la terapia se trata de hay que trabajar ese conocernos, saber qué es lo que me está pasando dentro, saber que se me ha desajustado para volver a ajustarme. Es una oportunidad de crecimiento, de... Claro, ya lo creo que sí, Isabel. Y no solo volver, porque esto es algo que cuando viene la gente a Capaz el primer día, mucha gente dice, es que yo lo único que quiero es volver a estar como estaba. Ya. Y yo entiendo perfectamente, porque yo también quería eso en los primeros meses de la enfermedad. Pero por otra parte, hay una cosa de decir, no quieras eso, porque cuando la vida te da una señal tan fuerte como una agorafobia, unas crisis de pánico o cualquier otro problema de ansiedad, es una oportunidad para que ajustes lo que en tu vida está mal. Es decir, el ataque de pánico, la agorafobia o la ansiedad generalizada son el síntoma. Lo tomamos siempre por la enfermedad, pero en realidad es el síntoma de que hay algo en lo profundo, en lo emocional o en tu vida de relación o lo que sea que no está funcionando bien. Ahí es donde hay que ir. Pues la suerte es que tenemos profesionales extraordinarios como Ana Cruz, como Nuria Cruz, directoras del Instituto de la Ansiedad, Instituto Aragonés de la Ansiedad. Eso es. Que en este caso están en Zaragoza y que ellas todos los días ven muchas personas, ¿verdad?, con esta problemática. Y tenemos a la asociación Capaz, que van a acogerles también y les van a poner en manos del camino más adecuado para cada uno, porque ni todas las personas son iguales, ni todos los tratamientos son iguales, hay que hacer un poquito a medida cada caso, pero yo doy las gracias porque así sea, porque haya gente que siga investigando, descubriendo más cosas para facilitar la vida de todas esas personas que sufren tanto, como Rosa, a la que para despedirme le voy a dar un abrazo por estar aquí, porque es una valiente y de verdad, gracias a todas estas mujeres y personas que dan la cara sin ningún pudor y nos ayudan a entender mucho mejor la vida. Aquí cabemos todo, Rosa. Pues sí. Campeona, para adelante. Para adelante. Muchas gracias. Venga. Nos vamos, que volvemos en muy poquitos días y gracias a todas por haber estado aquí. Hasta pronto. Every single day gets along the way and teaches you